Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, espero se encuentren súper bien. Hoy les voy a enseñar paso a paso cómo tejer este lindo bolsito, estuchito, realizado con granis. Súper fácil de hacer, vean cómo queda de bonito y les aseguro que les va a encantar el resultado, les va a parecer súper fácil de tejer. Vamos a ver los materiales que vamos a necesitar. Vamos a necesitar cualquier hilo que ustedes tengan a su alcance de 3 colores diferentes para que los granis les queden súper lindos. Yo voy a estar utilizando estos 3. Este material, como pueden ver, es como un cordoncito. Acá en Colombia le llaman macramé y tiene 2 milímetros de grosor. Lo que me gusta de este material para este bolsito es que no es elástico, vean. Es bien durito y no estira mucho, entonces traten de conseguir un material así para que su bolsito les quede súper lindo. Vamos a estar usando este gancho de 3.5 milímetros, una agujita de lana y una tijerita. Vamos a comenzar haciendo un aro deslizado o anillo mágico. Para eso vamos a tomar nuestro material de esta manera, damos un giro, vamos a apretar acá. Ok, colocamos nuestro gancho en el centro del arito, sacamos una lazada, hacemos una cadenita y ya tenemos listo nuestro aro o anillo mágico. Entonces ahora vamos a tejer 3 cadenitas, 1, 2, 3. Estas 3 cadenitas nos van a contar como un punto alto. Tomamos lazada y dentro de nuestro aro vamos a tejer puntos altos, ok, de esta manera, sacando de 2 en 2, lazada, entramos en nuestro aro, sacamos por 2 aritos, luego por 2 aritos y así entonces vamos a continuar tejiendo puntos altos hasta que tengamos un total de 12 puntos altos. Eso es incluyendo las 3 cadenitas que hicimos para iniciar acá. Ok, ya tenemos acá 12 puntos altos incluyendo las cadenitas. Ahora vamos a alar este trocito de hilo que nos quedó acá hasta cerrar el arito principal, que nos quede de esta manera. Entonces vamos a ubicar la tercera cadenita, 1, 2 y 3, y acá vamos a cerrar haciendo un punto deslizado. Ok, entonces ahora vamos a hacer una cadenita, vamos a alar y vamos a cortar nuestro material, ya que vamos a hacer un cambio de color. Ok, entonces para insertar el nuevo color vamos a hacer un nudito deslizado y nos vamos a ubicar en cualquier punto de la vuelta número 1, es indiferente cuál usemos. Vamos a colocar allí nuestro gancho, sacamos una lazada y vamos a tejer un puntito bajo. Ok, vean que nos quedaron 2 aritos, hacemos un punto bajo. Ahora vamos a tejer 3 cadenas. Estas 3 cadenas con el punto bajo nos van a contar como un punto alto doble, así que ahora vamos a tomar 2 lazadas en el gancho, insertamos en el mismo espacio, en el mismo punto, y vamos a sacar de 2 en 2, 1, 2, nos vamos a quedar hasta acá, doble lazada nuevamente y en el mismo espacio tejemos otro punto alto doble incompleto, sacamos por 2 y por 2, nos van a quedar estos 3 aritos en el gancho, vamos a sacar pasando por todos los aritos. Ahora vamos a tejer 1, 2, 3 cadenitas al aire y nos vamos a ir al siguiente punto disponible tomando doble lazada, colocamos nuestro gancho y nuevamente vamos a tejer 3 puntos altos dobles incompletos, lo que quiere decir que llegamos hasta acá, doble lazada en el mismo espacio, sacamos por 2 aritos, por 2 aritos y lo dejamos hasta allí. Ahora vamos por el tercer punto alto doble, todos en el mismo espacio, sacamos por 2, sacamos por 2. Ahora a partir de este punto siempre nos van a quedar 4 puntitos, 4 aritos en el gancho
tomamos lazada y vamos a pasar por los 4 aritos y tejemos 3 cadenitas al aire nuevamente, doble lazada y repetimos esta puntada en el siguiente espacio. Entonces, luego de terminar nuestro grupito de 3 puntos, repetimos las 3 cadenitas de separación y vamos a continuar esta misma secuencia toda la vuelta. Deberíamos tener 12 puntitos como estos, 12 grupitos de 3 puntos. Ok, ya dimos toda la vuelta, vean cómo queda nuestra vuelta número 2. Entonces, después del último grupito de 3 puntos, vamos a hacer las 3 cadenitas y nos ubicamos acá en la parte de arriba para tejer un punto deslizado. Luego hacemos una cadenita, jalamos y nuevamente vamos a cortar para utilizar un nuevo color. Para insertar este nuevo color vamos a tejer entonces un nudito deslizado acá. Nos vamos a ubicar en cualquier espacio donde hicimos las cadenitas, en estos huequitos. Vamos a colocar allí nuestro gancho y vamos a tejer un punto bajo, luego una cadenita. Esto nos va a sustituir un punto alto. Ahora en este mismo espacio vamos a tejer un segundo punto alto y un tercer punto alto en ese mismo espacio. Nos vamos a ir al siguiente espacio disponible y vamos a tejer un grupito de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y en este mismo espacio vamos a tejer 2 cadenitas de separación. Esto es para una de las esquinas de nuestro cuadro y un segundo grupito de 3 puntos altos en el mismo espacio. 1, 2 y 3. Ok, entonces acá tenemos una esquina. Nos vamos a ir al siguiente espacio y tejemos solo un grupito de 3 puntos altos. En el siguiente espacio otro grupito de 3 puntos altos. Ok, entonces acá corresponde tejer nuevamente otra esquina. Entonces vamos a tejer 2 grupitos de 3 puntos altos separados por 2 cadenas. Tenemos el primer grupito, luego 2 cadenitas y vamos por el segundo grupito de 3 puntos. Recuerden, en el mismo espacio. Ok, entonces como pueden ver acá tenemos 2 esquinas. Vamos a continuar de esta misma manera toda la vuelta tejiendo un grupito de 3 puntos, un grupito de 3 puntos, una esquina. Ok, entonces acá un grupito de 3 puntos, un grupito de 3 puntos y acá 2 grupitos separados por 2 cadenitas y así continuamos hasta llegar al final de esta vuelta número 3. Bien, entonces terminamos esta vuelta número 3. Vean cómo va quedando nuestro cuadrito, se ve súper lindo. Le vamos a agregar una última vuelta, una secuencia muy fácil también. Vamos a ubicarnos acá en el segundo punto alto. Ok, acá está el punto bajo con la cadenita. Nos vamos a ir al punto de acá, vamos a hacer punto deslizado. En el siguiente punto
otro punto deslizado y acá en el espacio entre estos dos grupitos de puntos vamos a tejer también un punto deslizado acá en el espacio. Entonces acá comenzamos con 1, 2, 3 cadenitas que nos van a contar como un punto alto, y acá en este espacio comenzamos con el primer grupito de 3. Tenemos entonces 2 puntos y 3. Entonces acá tenemos nuestra primera esquina. Vamos a continuar repitiendo la misma secuencia de las esquinas, que son los dos grupitos de 3 puntos separados por 2 cadenitas. Entonces acá tenemos el primer grupito, las 2 cadenas, y en ese mismo espacio otro grupito, 1, tenemos entonces los dos grupitos separados por 2 cadenas. El resto va a ser continuar repitiendo la misma secuencia, tejiendo grupitos de 3 en los espacios. Ok, así que vamos directamente acá y tejemos 1, 2 y 3. Ok, un grupito de 3 puntos, luego en el siguiente espacio y así sucesivamente. Recuerden que la secuencia de las esquinas son 2 grupitos separados por 2 cadenitas. Ok, entonces ya terminamos con esta vuelta número 4, va a ser la última. Cerramos acá con punto deslizado, cortamos nuestro material y como pueden ver así queda nuestro granny, súper bonito. Estos cuadritos los podemos utilizar para múltiples proyectos, ya sea una blusita, un bolsito, una manta, y de acuerdo al proyecto que tú quieras elaborar, entonces vas a tejer la cantidad de cuadritos que necesites. En este caso, para nuestro proyecto vamos a tejer 5 cuadritos, vamos a necesitar solamente 5, y entonces cuando ya terminemos nuestros cuadritos, vean que por la parte de atrás nos quedan todos los hilos, vamos a esconder las hebras con una agujita de lana. Entonces de esta manera vamos a ir escondiendo cada uno de estos restos de hilo, cortamos y bueno, como ya les dije, vamos a necesitar 5 granny, 5 cuadritos para nuestro proyecto. Muy bien, entonces ya tenemos acá 5 cuadritos, 5 grannies. Bien, tenemos las 5 piezas, todas son exactamente igual. Entonces la forma de colocarlos va a ser la siguiente. Para unirlos vamos a colocar 2 piezas de frente, ok, por el lado derecho, y las vamos a colocar así, que nos quede el lado revés por acá y el lado revés por acá, y los vamos a coser con una aguja de lana, ok, y un trozo de hilo. Nos vamos a posicionar acá en una de las esquinas, cualquier esquina que ustedes quieran. Vamos a hacer acá un nudito que asegure nuestro hilo, que no se nos vaya a ir, y vamos a comenzar a coser. Vamos a coser de la siguiente manera. Ustedes ven que acá en la parte de arriba, cada uno de los puntos altos de la última vuelta tienen estas 2 hebritas acá. Vamos a tomar de este lado solo la hebra que está por fuerita, esta de acá, y del siguiente granny vamos a tomar la que está del lado de allá. Ok, vamos a dejar las hebras que están hacia la parte de acá adentro sin tocar, y vamos a ir viendo que nuestros puntos coincidan, ok, para que no nos vaya a sobrar puntos al final. Entonces, tomando solo este ladito de acá, vamos a comenzar nuestra costura. Ahora regresamos de aquel lado hacia acá, tomando este de acá y el hilo que tenemos acá. Ahora tomamos el de acá con el de acá
y regresamos de este lado tomando siempre esas hebras, y entonces así vamos a continuar haciendo nuestra costurita por todo este borde hasta que lleguemos a la esquina. Ok, entonces vean, ya llegamos acá a la esquina. Lo que vamos a hacer acá en las dos cadenitas que tenemos para la primera punta es una costurita pasando por la primera cadena de acá con la primera de acá. Vamos a separar nuestros grannies y vamos a colocar el número 3. Lo vamos a colocar de la misma manera, ok, de frente, que nos quede el lado revés hacia afuera con el lado revés hacia afuera, y vamos a comenzar a coser con la segunda cadenita que tenemos acá y la segunda cadenita que tenemos acá. Entonces a partir de acá continuamos la misma costurita tomando solo esta hebra de acá y esta de acá, punto por punto. Recuerden que tenemos la misma cantidad, así que debería coincidir siempre. Vamos a ir cosiendo hasta llegar a la otra esquina, y en esta esquina repetimos. Ok, ya vamos a, ahí les voy a explicar cómo vamos a hacer. Fíjense, ya llegamos acá a la siguiente esquina, hicimos la costurita con las dos primeras cadenitas y vamos a repetir. Ok, vamos a unir un cuarto granny en esta esquina de acá, y entonces vamos a repetir lo mismo que hemos hecho hasta el momento. Vamos a colocar el cuarto granny acá y luego el quinto granny acá para que nos quede una pieza con esta forma. Ya les voy a así. Ok, vamos a coser acá y acá. Ok, ya tenemos acá toda la costura, tenemos las 5 piezas pegadas. Este es el lado derecho. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es unir estas dos puntas de esta manera, estas de acá, estas de acá. Entonces, como esta es la última que tejí, la última que cosí, donde quedó mi hilo, entonces voy a comenzar por acá. Vamos a coser tal cual como lo hemos venido haciendo hasta el momento. Acá está la cadenita número 2 de acá con la número 2 de acá, y entonces comenzamos con los puntos. Recuerden, siempre tomando solo las hebras que están por fuera, y así entonces vamos a continuar hasta llegar acá arriba. Bien, entonces ya llegamos hasta acá, y en estas puntas, cuando lleguemos acá arriba, sí vamos a coser las dos cadenitas que tenemos acá de separación. Ya yo hice la puntada en la primera cadenita, y entonces luego vamos a la siguiente, ok, para que lleguemos hasta el final. Acá vamos a hacer doble puntada y luego vamos a hacer un pequeño nudito de esta manera hasta acá, y entonces vamos a cortar dejando un trocito para esconder y asegurar bien nuestro material. Entonces a continuación vamos a ir cosiendo, como ya les dije, esta punta con esta punta, luego esta con esta y esta con esta, y lo vamos a hacer insertando nuestro hilo desde acá abajo, ok, tal como hicimos al principio de la costura. Vamos a ir insertando nuestro hilo, hacemos un nudito para que no se nos vaya a soltar. Y entonces luego continuamos cosiendo tal como hemos hecho en el resto de los espacios hasta acá arriba, de igual manera tomando las dos cadenitas de esta puntita, y entonces hacemos el nudito, cortamos y saltamos al siguiente lado, ok, hasta que tengamos ya unidas todas las piezas. Ok, ya pegamos todas las piecitas, entonces vean, nos va a quedar una pieza con esta forma. Ok, ahora vamos a tejer algunas vueltas en la parte de acá hacia arriba. Para eso vamos a insertar nuestro hilo haciendo un nudito deslizado. Nos vamos a ubicar en cualquier punto que ustedes quieran.
en uno de los puntos altos. Vamos a pasar haciendo un punto bajo y una cadenita para simular el primer punto alto. Entonces ya vamos a ir al siguiente punto, vamos a tejer de igual manera un puntito alto, vamos al siguiente espacio, punto alto, y vamos a ir tejiendo un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos disponibles alrededor de toda la pieza. Ok, vamos a dar toda la vuelta así hasta que lleguemos acá al principio de nuevo. Ok, muy bien, ya dimos toda la vuelta, vean cómo nos va a quedar. Entonces acá, para finalizar, nos vamos a ubicar en este puntito que fue el que hicimos al inicio con un punto bajo y una cadenita. Entonces en esa cadenita vamos a cerrar nuestra vuelta haciendo un punto deslizado. Vamos a iniciar con una cadena la siguiente vuelta y en ese mismo espacio donde acabamos de cerrar vamos a tejer un punto bajo nuevamente para simular el primer punto alto. Un punto bajo acompañado de una cadenita. Acá tenemos entonces el primer punto. Ahora vamos a continuar tejiendo un punto alto en cada punto de la vuelta anterior y esto lo vamos a repetir unas 8 o 10 vueltas aproximadamente. Calculo que esa va a ser la cantidad. De igual manera más adelante les voy a decir la cantidad exacta. Entonces vamos a continuar tejiendo vueltas con puntos altos, un punto en cada espacio, a una cantidad de vueltas aproximada de 8 o 10. Ok, ya tengo las vueltas listas. Terminé haciendo solamente 7 vueltitas, 1 2 3 4 5 6 y 7. Voy a dejarlo hasta allí porque me parece que si sigo tejiendo algunas vueltas más me va a quedar como muy tubular el bolsito. Entonces hasta ahora creo que estamos bien. Les voy a dar la medida que tiene el bolsito hasta ahora. Miren, hasta acá tiene 20 centímetros y de ancho acá tiene 19 centímetros. Vamos a ver acá, sí, casi 19 centímetros. Entonces ahora ya tenemos lista la pieza del bolsito. Vamos a acá, ya yo hice mi cadenita para asegurar mi tejido y vamos a alar dejando un trocito para esconder y luego cortamos. Ahora más adelante con una agujita de lana vamos a esconder esta hebra por acá por dentro del tejido, pero por el momento vamos a tejer un cordoncito que es el que vamos a atravesar por acá para que nuestro bolsito tenga esta forma más o menos. Ahora para tejer el cordoncito vamos a hacer un nudito deslizado y vamos a comenzar con cadenitas de esta manera hasta tener aproximadamente 120 cadenitas, que va a ser la medida de largo que va a tener el cordón. Ahora ya que tenemos nuestra cadenita, simplemente vamos a saltar la última cadena, esta que está acá, nos vamos a la segunda y vamos a tejer puntos deslizados. Sin tomar lazada, nos vamos a la siguiente cadena, sacamos y esa misma la pasamos por el arito que tenemos en el gancho. Siguiente, punto deslizado y así vamos a continuar hasta que lleguemos al otro extremo de nuestra cadenita. Ok, entonces ya llegamos acá al final de la cadena. Entonces vamos a hacer una cadenita más, vamos a pasar esta colita de hilo por ese arito que nos quedó en el gancho y vamos a apretar bien para que ya se nos haga un nudito. Y bueno, vamos a cortar y con aguja lanera, con una agujita de lana, vamos a esconder estos dos trocitos de hilo.
Bien, entonces ya tenemos listo nuestro cordón y nuestro bolsito. Ahora vamos a pasar el cordón entre el tejido, entre los puntos, más o menos en la tercera o cuarta vuelta, lo que ustedes quieran, y lo vamos a hacer aproximadamente en el centro de nuestro granny que tenemos acá. Vamos a ir pasando, dejamos dos puntitos y volvemos a subir, dejamos dos puntitos y lo pasamos hacia abajo de nuevo, y así entonces vamos a ir pasando el cordón hasta que demos toda la vuelta. Ok, ya pasamos todo nuestro cordón. Ahora vamos a apretar acá un poco para que cierre nuestra bolsita y vamos a hacerle acá un lacito. Ok, miren cómo queda nuestro bolsito. Si ustedes quieren, es opcional, le pueden agregar un cordoncito acá de los lados para usarlo tipo bandolero, pero yo lo voy a dejar de esta manera porque lo quiero como un estuche para guardar algunas cositas. Vean que queda súper lindo. Acá les voy a estar compartiendo algunas fotos para que puedan verlo mejor. Entonces con esto terminamos el tutorial de este hermoso diseño de bolsito. Espero les haya gustado. Si es así, recuerda regalarme un like, suscribirte a mi canal activando la campanita para que así puedas estar al tanto de cada uno de mis videos tutoriales. Hasta luego, los espero en un próximo video de lanitas y colores.